Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Laura Vanessa Martín Gómez. A continuación verán en este recurso psicoeducativo digital dos procesos cognitivos, la atención y la percepción. Iniciemos. ¿Qué es la percepción? La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información a través de los sentidos. El acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos, es decir, las sensaciones. Según dice Balsebre, citado por Franco 2007, página 83. Por otro lado, pues podemos decir que la percepción involucra toda la decodificación cerebral y al encontrar algún sentido de la información que se está recibiendo, entonces puede operarse con ella o almacenarse. Esto se hace generalmente a través de los sentidos. Veamos qué es la atención. Entonces la atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello. Entonces en lugar de observar o escuchar, simplemente pasar. Esto se ve a que el individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Bueno, a este tipo de atención se le llama una atención dividida. Para ello se adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de tareas y, según parece, sin prestar mucha atención. Esto está citado en Fuenmayor y Villamil 2008, página 193. Veamos ahora las estructuras o áreas cerebrales implicadas dentro de la percepción. Entonces el área principal implicada es el lóbulo occipital. Aquí nos muestran cómo las estructuras cerebrales implicadas en la percepción del dolor. Entonces vemos que el córtex prefrontal, ¿sí? Es decir, esta área, ¿sí? Se ve, acá se encuentra como el afecto, la emoción y la memoria. También podemos decir que las áreas cerebrales implicadas podemos encontrar el área visual, que se refiere a la percepción visual, la percepción del olfato, la percepción auditiva, la percepción gustativa, entre otras. Veamos también las estructuras o áreas cerebrales implicadas en la atención. Aquí las áreas profundas del encéfalo, lesiones en los lóbulos frontales del cerebro, hacen, al haber una lesión ahí, entonces surgen patologías como el síndrome de Bailey, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Veamos el siguiente. Respecto a la clasificación o tipología de este proceso cognitivo de la percepción, encontramos 5. La percepción visual, auditiva, la percepción del olfato, del sabor y la percepción táctil. En cuanto a la percepción visual, el sistema visual tiene que percibir un estímulo visual, por supuesto, que es enfocado por la retina apoyándose de córnea y cristalino para que éste sea revelado o interpretado como una energía nerviosa, según Gómez 2012, página 48. También pues podemos decir que nuestra retina, nuestro ojo, es como una cámara fotográfica, ¿no? Veamos la percepción auditiva. El ser humano está acostumbrado a escuchar, pero no hace conciencia de todos los sonidos que existen a su alrededor. Esto dice Gómez 2012, página 58. Entonces, las capacidades auditivas son la localización auditiva, la percepción del tono y el volumen. Es decir, que debemos como tener un poco más de conciencia al escuchar, porque pues
Evidentemente siempre percibimos algo a través del oído. Veamos qué significa la percepción del olfato. Esta nos dice que está íntimamente relacionada con la memoria y el lenguaje. De igual manera está relacionada con la percepción de aromas. ¿Sí? Cuando percibimos evidentemente olores, digamos a flores, como que nuestro cerebro automáticamente percibe el olor de cierto sujeto o cosa. La percepción del sabor, determinar de una comida, el sabor de una comida es algo que se hace cotidianamente. A diario se disfrutan los sabores en los alimentos, por supuesto, y donde, digamos, lo señalamos como un buen o mal sabor, ¿sí? Según Gómez, 2012. Percepción táctil. El tacto incluye la sensación producida por la deformación de la piel. Esto es, la piel resulta ligeramente distorsionada al tocar o ser tocada por un objeto. Entonces, acá se puede dar como ejemplo el dolor, ¿sí? Como lo veíamos anteriormente dentro de las áreas cerebrales, que el dolor como que evidentemente se produce más bien como una distorsión. Bien, veamos el siguiente. La clasificación o tipologías del proceso cognoscitivo de la atención. Tenemos, en esta presentación abarcaré 3. Atención voluntaria, que quiere decir que en el ser humano se manifiestan acciones atencionales de otros tipos, por supuesto, que no están relacionadas con el instinto, es decir, están atravesadas por la voluntad del sujeto. Nosotros mismos somos quienes tenemos la voluntad de atender a ciertas situaciones o momentos. Entonces, veamos la siguiente, que es la atención involuntaria, que es aquella que sucede cuando un estímulo por su fuerza captura nuestra atención. Digamos, se movió, un perrito y nosotros automáticamente prestamos atención como a ese estímulo, pero no es que sea por voluntad propia. Y la atención habitual, que está relacionada con los hábitos y actividades de los sujetos, es decir, la idea de que una persona con un hábito determinado fija su atención en un punto relacionado con ese hábito. Entonces, de esta forma las personas tenemos más intereses y fijamos como nuestra atención, digamos, al crear cierto hábito, ejemplo, de hacer ejercicio. Entonces, ese es como nuestro enfoque, nuestra atención, y prestamos cada vez más atención y en muchos más estímulos pues que sean de nuestro interés. También tenemos la atención focalizada, que es detectar un estímulo de manera rápida, tenemos otro que es sostenida, atentos a una situación sostenible, digamos cuando entablamos una conversación. Atención selectiva, evitamos las distracciones y estamos más atentos al estímulo elegido, que este sería como una atención habitual. La atención dividida, que atiende a varios estímulos, ¿sí? Multitareas, digamos, podemos estar hablando por teléfono, pero podemos estar haciendo, los quehaceres de la casa. Y una atención alternante, que cambia el foco de una tarea a otra. Entonces podemos estar haciendo como 2 cosas al tiempo o estar haciendo una y luego la otra. Veamos las patologías o trastornos de la percepción. Entonces tenemos las pseudopercepciones, que son fenómenos intermedios entre las auténticas imágenes perceptivas y las representaciones. Aquí viene también como eso de las alucinaciones, ¿sí? Que hace referencia como
a la experiencia sensorial que no tiene un estímulo externo y además el sujeto está despierto. Entonces se presentan simultáneamente con las percepciones reales. Las ilusiones, que se caracterizan por ser percepciones anómalas vinculadas a un estímulo. En las ilusiones se produce una completa distorsión del estímulo hasta generar una imagen perceptiva que es aberrante. Y la alucinosis, que se genera una imagen perceptiva con todos los atributos de una auténtica percepción, pero sobre la que el individuo tiene la vivencia de subjetividad, es decir, de ser generada por su mente y por tanto de no tener existencia en el mundo físico. Veamos ahora las patologías o trastornos de la atención. Tenemos la hipoprosexia, que es aquella disminución en la atención, que quiere decir que un déficit para focalizar la atención en estímulos externos se presenta. Esta alteración es la atención involuntaria, entonces está ligada a una lesión en el encéfalo, tronco superior, paredes del tercer ventrículo o sistema límbico. Según Hernández, 2012, página 107. La hiperprosexia, que es el aumento de la atención, el sujeto no centra su atención en un solo estímulo, sino que salta de uno a otro constantemente. Esto es como un grado de sobreexcitación, digamos, al consumir drogas o otro tipo de sustancias. Acá pues se ve también como reflejada una de las clasificaciones como una atención alternante, ¿sí? Que no estamos en un solo estímulo, sino en varios. El déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, el déficit de atención es el término que se utiliza para describir una serie de síntomas que padecen un número importante de niños o adultos, solamente que en los niños es un poco más complejo, ¿sí? Porque pues ellos se encuentran en una edad donde prestan su atención a varios estímulos. Esto se da en la edad escolar y también en algunos adultos, ¿sí? Entonces, las principales características que se han encontrado en estas personas son dificultad para centrar su atención en las tareas. En cuanto a los niños, pues en sus tareas escolares. En cuanto a nosotros, los adultos, ya temas un poco más, no sé, puede ser laborales, académicos, en fin. Falta de concentración, distrabilidad y dificultad para controlar los impulsos. Según Soledad 2014, página 259. Y bien, las referencias y finalmente un agradecimiento. Muchas gracias por su atención.